Cartografías. Viajes por correspondencia. Con Laura Piñero. Arrancamos una nueva entrega de Cartografías con una voz. Estas cartas, cuando las descubrí, me produjeron un choque emocional muy fuerte y una toma de conciencia de lo poco que se sabe de ese exilio anónimo, tanto en España como en Francia. Debían darse a conocer de la manera más amplia y más abierta posible. La de la historiadora de la Universidad de París, Marta López, que ha descubierto de casualidad, junto a otra profesora, Mercedes Juste, más de 2.000 misivas durante una visita con sus alumnos al Archivo Nacional de la capital francesa que revelan una parte muy importante de la historia de España. Es una de las protagonistas que tendremos hoy en este especial que va a estar centrado en historias de hallazgos sorprendentes y que han permitido rescatar del olvido documentos de alto valor histórico. Nos meteremos en altillos, estancias secretas, casas, bibliotecas, archivos oficiales para conocer cartas olvidadas, censuradas, desconocidas, peculiares. Escucharemos a investigadores, expertos, pero también a particulares que han recuperado su legado propio, como el periodista y escritor José Antonio Ponseti, que nos hablará al final del programa de su libro La caja azul, una caja llena de cartas relacionadas con su abuelo desaparecido en combate. Mi madre me da esa caja con esas cartas. Son las cartas de mi abuelo del frente, ¿no? Y a través de esas cartas empiezo a conocer lo que fue para mi abuelo toda la historia del Frente del Ebro hasta que cruza todo lo que es su día a día, ¿no? Pero hay una segunda parte que a mí también me tenía absolutamente fascinado, ¿no? Y que eran las cartas que enviaban la familia, las cartas de mi madre, que era una niña de 6 años, o de mi abuela Juana, que era su mujer, y también las cartas de sus padres, ¿no? Aquellos dos poemas, escapando de lo bello. A veces estas cartas aparecen sin buscarlas. Le ha sucedido también recientemente a un estudiante de doctorado de Canadá que, preparando un trabajo, ha encontrado en los archivos de la universidad una carta del Antiguo Egipto, abandonada desde los años 30 y que permite conocer la vida social de la época. En otras ocasiones, el hallazgo se produce tras un intenso proceso de búsqueda o ese tesoro siempre estuvo ahí, pero permanecía oculto o nadie se había percatado de todo su valor. Porque puede no bastar con encontrar la correspondencia, hay que poner contexto, que es lo que vamos a hacer hoy aquí. Salida del vuelo Iberia. Y nuestro primer destino sigue los pasos de las profesoras de París. Me llamo Marta López Izquierdo y soy catedrática de la Universidad de París 8 en una visita que organicé con mis estudiantes, una visita que hicimos al Archivo Nacional que está enfrente de nuestra universidad y para la cual la conservadora seleccionó un fondo muy especial, un fondo relacionado con la Guerra Civil Española y sobre todo con el exilio español en Francia. Y a partir de ese momento yo empecé a trabajar sobre fondo epistolar. Fueron escritas por republicanos y republicanas españolas que se exilian a Francia cruzando la frontera en febrero de 1939, ya casi al final de la guerra, ante el avance de las tropas franquistas y ante el temor de las represalias y huyendo, por supuesto, de los bombardeos. Cruzan la frontera familias enteras que, una vez llegados, tras muchas peripecias, con muchas veces heridos por los bombardeos que les persiguen hasta la frontera, pues una vez atravesada la frontera, una vez llegados a territorio francés, van a ser dispersados por todo el suelo francés hacia distintos centros de internamiento y separándose a los hombres de las mujeres y los niños. Son cartas esencialmente de mujeres y en condiciones muy precarias, por lo que escriben estas cartas para pedir ayuda
y hacer frente a sus necesidades. Distinguido señor, con la mayor desesperación de madre me dirijo a usted con la esperanza de encontrar alivio para mis 6 hijos y mi anciana madre. Mi caso es el siguiente. Mi esposo, desde nuestro paso por la frontera francesa, se encuentra recluido por encontrarse muy enfermo, a consecuencia de las innumerables penalidades que ha sufrido como combatiente desde el principio de la guerra en España. Por lo tanto, él no ha podido ni creo que para fecha próxima pueda prestarme ayuda. Mis hijos andan con los pies en el suelo y casi desnudos. Según creo, todos los refugiados serán disueltos próximamente y no tenemos dónde ir ni dónde trabajar. Le propongo, si hay posibilidades, puesto que ustedes recogen bajo su tutela niños, que nos recojan a todos. Yo y 2 de mis hijas podemos trabajar, lavar, planchar, coser o cualquier otro trabajo. No saben lo triste que es verse desamparada con tanta familia y un porvenir tan incierto como el que nos espera. Seguramente, sin el hallazgo de estas mujeres, aquellas cartas habrían estado condenadas al ostracismo. Y esto nos conecta con nuestra siguiente historia y protagonista. Consultorio de Elena Francis. En 2005 aparecieron en una masía abandonada de Cataluña más de 1 millón de cartas remitidas al consultorio radiofónico de Elena Francis, que funcionó en España durante 30 años, desde 1950. Miles de oyentes, principalmente mujeres, se pegaban al transistor para escuchar los consejos de belleza y sentimentales de esa misteriosa doctora que contestaba sus dudas enviadas por correo postal. Hoy, como ayer. Distinguida señora, yo tengo 18 años y desde hace 3 mantengo relaciones formales. Mi novio es muy buena persona y siempre ha demostrado quererme mucho. En este caso, se trataba de cartas que nunca sonaron en antena y hasta se conservaban las respuestas de la doctora, que en realidad nunca existió, se supo décadas después. Iban a quemarlas, pero Mariluz Retuerta, en ese momento directora del Archivo Comarcal del Baix Llobregat, lo evitó. Cuando lo vi me quedé sorprendidísima. Habían pilas y pilas de cartas amontonadas con muchísimo polvo en muchas salas de la masía. Se ve que había unos masovers, que es una palabra muy catalana, y tenían las órdenes de que las quemaran. Cuando vi las cartas me cayó una idea que tenía, que el programa no era una cosa inventada, era real. Ahí estaban las cartas, tenían nombres y apellidos. Tras su limpieza y conservación, iniciaron un complejo proceso de catalogación que ha demostrado que tenía razón. Es un material único para entender la realidad de varias generaciones de mujeres y cómo la dictadura silenció los mensajes que hablaban de pobreza, violaciones o abusos. Pues eso es una fuente única, como estas cartas no hay otra. También el valor de educar en las emociones. Tienen tantas posibilidades, sobre todo tienen un valor muy educativo. Hay un gallo que llora y que grita. Distinguida señora Francis, somos un matrimonio muy desgraciado. Hasta ahora, con el pequeño sueldo de mi marido, que cuenta con 63 años y no tenemos hijos, vivíamos felices. Con mucha economía hemos ahorrado para no tener que pedir a nadie en caso de enfermedad el día de mañana. Pues bien, ya ha llegado el día de mañana y el más trágico de nuestra vida, pues el dueño de donde vivíamos nos ha dado 3 meses para que compremos el piso y nos pide una cantidad que no tenemos. Usted, que es tan buena, ¿podría decirnos si sabe de algún sitio, por humilde que sea? Se despide una pobre mujer que hace 30 años tenía ojos verdes, que todo el mundo admiraba y que se han convertido en tragedia. Pan, pan, no hay tanto pan, 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 no hay tanto pan, 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 no hay tanto. Una de las investigaciones más destacadas en torno a esta correspondencia la firman Rosario Fontova y Armand Balsebre, autores del libro Las cartas de Elena Francis, editado por Cátedra. Se enteraron del hallazgo por los medios y decidieron ir al archivo a ver qué encontraban.
terminaron analizando unas 4.000 cartas. Mujeres, Francis, son esas mujeres emigrantes que vienen de todas partes de España a las grandes ciudades, que de repente, a través de la radio y del consultorio postal, pues confían ciegamente en una mujer que les parece sensata, sabia. El mensaje que el consultorio transmitía a las mujeres es devastador. Elena Francis recomendaba sufrir en silencio y aguantar y rezar el rosario. Solía culpabilizar a la víctima y se evidencia en este epistolario es el desamparo legal respecto a la violencia masculina que tenían aquellas mujeres. También han podido identificar la figura de las contestadoras de cartas clandestinas y desentrañar el entramado empresarial que había tras el oscuro Instituto de Belleza Francis, que controlaba el espacio. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour. Volvemos a Francia para conocer otra gran historia. En el altillo de una biblioteca de Besançon, localidad situada en la frontera entre Francia y Suiza, se encontraron por azar unas cartas íntimas del pintor francés Gustave Courbet, conocido por el cuadro El origen del mundo de 1866. El cuadro muestra, en un encuadre sin precedentes, un primer plano del cuerpo desnudo de una mujer parcialmente cubierto, en sus zonas más íntimas, por una sábana blanca. La correspondencia recuperada narra una frustrada historia de amor que mantuvo con una enigmática dama de la alta sociedad parisina. El artista pasaba entonces por momentos muy difíciles. Acababa de salir de prisión por su papel durante la Comuna de París. Nos lo cuenta nuestro corresponsal en Francia, Vicent Batalla. Gustave Courbet pagó caro su apoyo a la Comuna de París, otro ejemplo de experiencia anarquista aplastada con la sangre. A principios de 1871, tras el armisticio con las tropas prusas que habían ocupado parcialmente Francia, empiezan a producirse insurrecciones en ciudades como Lyon o Marsella que se muestran en contra de este acuerdo y proclaman una organización de democracia directa por parte del pueblo. El gobierno republicano, elegido con sufragio universal, pero solo con los votos masculinos, se refugia en Versalles cuando se levanta la Comuna de París el 18 de marzo. Durante algo más de 2 meses, en las calles de la capital se vive esta democracia directa con un consejo de la comuna y una comisión ejecutiva. Courbet es escogido en este consejo y se convierte en delegado de Bellas Artes y presidente de la Federación de Artistas. Como tal, se ocupa de blindar las ventanas del Museo del Louvre y de otros monumentos como el Arco del Triunfo. Ante el acoso de las tropas gubernamentales desde Versalles, en abril se crea un más autoritario Comité de Salud Pública al cual se opone y acaba dimitiendo de todas sus funciones justo en medio de la llamada Semana Sangrienta entre el 21 y el 28 de mayo, cuando la comuna es masacrada por el ejército barricada por barricada. Esos días se calcula que murieron al menos 10.000 comuneros y luego la represión fue implacable. Dado que Courbet había promovido que la columna Vendôme en la plaza del mismo nombre fuera trasladada como símbolo de despotismo napoleónico, y aunque no proclamara su destrucción, el hecho de que ésta fuera derribada el 16 de mayo se le acabó atribuyendo a él en su condena. Se comprometió a pagar la reconstrucción con sus cuadros y al cabo de los años, ya exiliado y arruinado en Suiza, se le siguió persiguiendo por ello. Mais qui est-ce qui m'a dit que toujours tu m'aimais? Je ne me souviens plus, c'était tard dans la nuit. J'entends encore la voix, mais je ne vois plus. Sumido en una profunda crisis, Courbet buscó refugio en esta desconocida. Un día, Mathilde, que así se llamaba, le propuso ejercer de intermediaria para vender uno de sus cuadros. El pintor aceptó, mandó el cuadro, pero luego ella desapareció con el dinero para siempre. Cuando fue consciente del engaño, hizo todo lo posible por recuperar las cartas de alto contenido erótico y guardarlas. Ahora pueden consultarse en la biblioteca, aunque los pasajes más osados deben leerse con una lupa de aumento. C'est un garçon qui traîne son âme en peine, un étranger. Il dormait sur nos
Hablar de sexo sin tapujos en estas épocas podía acarrear sanciones y penas de cárcel. Y también en París, pero de 1930, vivió una mujer que escribía bajo el seudónimo de Mademoiselle S. Un diplomático francés descubrió de casualidad sus cartas hace unos años mientras vaciaba un antiguo desván. La dama, que expresaba sus fantasías con total libertad, desafió las fronteras sociales impuestas a las mujeres. Ya no puedo estar sin ti. Cuando no te tengo, estoy espantosamente triste. Ayer te miraba dormir, con la cabeza entre los brazos. Estabas tranquilo después de tanta lucha. Tu cuerpo desnudo me desvelaba todos sus encantos. ¿Sabes que eres hermoso, querido amor mío, y que estoy muy orgullosa de tener un amante como tú? Me basta pensarlo para sentir que te deseo. Quisiera, querido, tenerte esta noche conmigo. La identidad de la dama es un misterio. Su lenguaje, descarnado y directo, no tiene precedentes, aunque vivió en un París en plena efervescencia sexual y la circulación clandestina de postales eróticas. Es un rico testimonio de la libertad femenina. Ahora nos vamos a México. Durante más de 50 años, uno de los baños de la Casa Azul, el hogar de Frida Kahlo y Diego Rivera en Coyoacán, permaneció cerrado porque Diego pidió expresamente que no se abriera hasta 15 años después de su muerte. Por diversas razones burocráticas, esa clausura se prolongó hasta el 2004. Resultó ser uno de los hallazgos más importantes relacionados con la artista. Había más de 22.000 objetos personales, entre ellos cartas. Destaca el conjunto de cartas dirigidas a su médico y confidente, Leo Eloesser. Mi doctorcito queridísimo, recibí tu carta y el libro. Mil gracias por toda tu ternura maravillosa y tu inmensa generosidad conmigo. ¿Cómo estás tú? ¿Qué proyectos tienes? Yo, como me dejaste la noche última que te vi, sigo en las mismas. El doctor Glusker trajo a verme a un doctor Puig, cirujano osteólogo catalán, educado en Estados Unidos. Su opinión es como la tuya de amputar los dedos, pero cree que sea mejor amputar hasta los metatarsos para obtener una cicatrización menos lenta y menos peligrosa. Hasta ahora, las 5 opiniones que he tenido son las mismas. Amputación. Solamente varía el lugar de la amputación. Yo no conozco bien al doctor Puig y no sé a qué decidirme, pues es tan fundamental para mí esta operación que tengo miedo de hacer una pendenjada. Yo quiero rogarte que me des tu sincera opinión de lo que debo de hacer en este caso. Es imposible ir a Estados Unidos, por los motivos que tú conoces, y además porque significa una gran cantidad de dinero que no tengo y odio pedirle a Diego, pues sé que en este momento representa un esfuerzo mucho mayor para él, pues el peso vale mierda. Si la operación en sí no es cosa del otro mundo, ¿crees tú que esta gente pueda hacérmela? ¿O debo esperar a que tú pudieras venir o hacerla ya contigo? Ya estoy desesperada, pues si realmente hay que hacerla, lo mejor será enfrentarse al problema lo más pronto posible. ¿No te parece? Aquí, montada en la cama, me siento que estoy vegetando como una col. Y al mismo tiempo, creo que hay que estudiar para lograr un resultado positivo, desde el punto de vista puramente mecánico, es decir, poder andar para poder trabajar. Pero me dicen que como la pierna está tan fregada, la cicatrización será lenta. Pasaré unos meses inválida para caminar. Un médico joven, el doctor Julio Cimbrón, me propone un tratamiento extraño que quiero consultarte, pues no sé hasta qué punto sea positivo. Dice que él me garantiza que la gangrena desaparece. Se trata de unas inyecciones subcutáneas de gases ligeros, helio, hidrógeno y oxígeno. Tú así a la ligera, ¿qué crees que pueda haber de cierto en todo esto? Yo le tengo bastante miedo. Dice que él
Cree que con su tratamiento no necesito yo de la amputación. Me trae loca y desesperada. ¿Qué debo hacer? Estoy como idiotizada y muy cansada ya de esta chingadera de pata. Y ya quisiera estar pintando y no preocuparme de tantos problemas. Por favor, lindo mío, sé tan bueno de aconsejarme lo que creas que debo yo hacer. ¿Cuándo volveré a verte? Me hace tanto bien saber que tú realmente me quieres. Si estuviera yo sana, me iría contigo a ayudarte. Pero así como estoy, no sirvo ni para tapón de cañón. Te adora, Frida. Well, once I lived the life of a millionaire, spending my money, I didn't care, taking my friends out for a mighty good time. Este tipo de hallazgos a veces cambian nuestra comprensión de grandes figuras históricas, como en el caso de las cartas de Kafka a Milena, su amante y traductora, publicadas de manera póstuma. Muestran a un escritor mucho más afectivo y sensible. Esta relación se ocultó durante años por diferencias religiosas, ella estaba casada, y también por un tema político, ya que ella fue activista destacada contra el régimen nazi, lo que le costó la vida en un campo de concentración. Querida señora Milena, la lluvia, que ha durado 2 días y 1 noche, acaba de cesar. Probablemente solo de modo provisional. Sin embargo, es un acontecimiento digno de celebrarse, y yo lo celebro escribiéndole. Por lo demás, la lluvia ha sido soportable. Esto es el extranjero. Pequeñito, sin duda, pero uno se siente a gusto en él. Si mi impresión es correcta, un breve encuentro ocasional y casi silencioso, por lo visto es inagotable en mi recuerdo, a usted también le gustaba esa Viena extranjera, que más tarde quizás se haya enturbiado debido a la situación general. Pero también le gusta el extranjero como tal, lo que por cierto tal vez sería, y no debe serlo, una mala señal. Yo vivo aquí muy bien. El cuerpo mortal apenas podría soportar más cuidados. El balcón de mi habitación está inmerso en un jardín, rodeado y recubierto de florecientes arbustos. La vegetación de aquí es asombrosa. Cuando en Praga, con este tiempo, casi se congelarían los charcos, delante de mi balcón se abren poco a poco las flores, pero al mismo tiempo expuesto plenamente al sol, o mejor dicho, al cielo encapotado, como ocurre desde hace ya una semana. Lagartijas y pájaros, desiguales parejas, vienen a verme. Hace poco me escribía usted que no podía respirar. En esa expresión están muy próximos la imagen y su significado, y aquí ambas cosas pueden ser un poco más llevaderas. Con mis más cordiales saludos, suyo, F. Kafka. There's a girl that she lay sleeping in her sweet repose. I'm a broken-hearted sweetheart, listening to that wind that blows. Otra mujer de fuertes ideales, Rosa Luxemburgo, la revolucionaria marxista nacionalizada alemana, fue encarcelada varias veces por su oposición a la Primera Guerra Mundial. Desde la cárcel escribió poderosas cartas que permanecieron silenciadas durante décadas. Son una prolongación de su pensamiento, pero también muestran su gran sensibilidad y talento literario. Es mi tercer invierno tras los barrotes, pero no se preocupe, estoy tranquila y alegre como siempre. Anoche estuve despierta largo tiempo. Debo acostarme a las 10, pero nunca logro dormirme antes de la 1 de la madrugada, así que me quedo en la oscuridad, ponderando muchas cosas. Anoche mis pensamientos fueron así. Qué extraño es estar siempre en una especie de embriaguez alegre y, sin embargo, sin motivo suficiente. Aquí, yaciendo en una celda oscura sobre un colchón duro como piedra. El edificio está tan silencioso como un cementerio. Uno podría darse por enterrado de verdad, y a través de la ventana cae una brizna de luz de la lámpara que arde toda la noche frente a la prisión.
A intervalos se oye en la distancia el rumor de un tren que pasa, o cerca el seco carraspeo del guardia en sus botas pesadas mientras estira sus piernas. El crujir de la gravilla bajo los pies suena tan desesperanzado que todo el cansancio y futilidad de la existencia parece irradiarse en la húmeda y sombría noche. Y sin embargo, mi corazón late con una alegría inconmensurable e incomprensible, como si caminara bajo un sol resplandeciente por un prado florido. Y en la oscuridad sonrío a la vida, como si poseyera ese encanto capaz de transformar todo lo malo y trágico en serenidad y felicidad. Mas cuando busco en mi mente la razón de esta alegría, no encuentro causa y solo puedo reírme de mí misma. Creo que la clave del enigma es simplemente la vida misma. Esta profunda oscuridad de la noche es suave y bella como el terciopelo, si uno sabe verla con los ojos adecuados. Creo que la clave del enigma es simplemente la vida misma. Esta profunda oscuridad de la noche es suave y bella como el terciopelo, si uno sabe verla con los ojos adecuados. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone. Nuestra siguiente historia nos lleva a Londres. En 2013, en un mercadillo de segunda mano, un hombre compró por unas pocas libras una caja que resultó contener más de 100 cartas de amor y amistad escritas en 1918, de dos hombres británicos que mantenían una relación sentimental cuando era ilegal en Reino Unido. Pero en ellas no hay miedo, sino el sueño de un prometedor futuro juntos. Mi querido muchacho, durante años me han machacado con la idea de que ningún amor puede durar toda la vida. Cariño, quiero que te tomes en serio el buscar dentro de tu propia mente y que por una vez mires hacia el futuro. Imagina entonces el momento en el que la guerra haya terminado y estemos viviendo juntos. ¿No sería mejor vivir desde ahora en el recuerdo de nuestra vida juntos cuando estaba en su momento más dorado? Y de vuelta a España, vamos a conocer la historia de las cartas de los fondos de la Oficina de Guerra Europea. Yo llegué a la dirección en 2008 y ese año, por circunstancias personales, hice un viaje a Bruselas y un día paseando el perro de una amiga por el Parque del Atomium, me pidió un cigarrillo un señor mayor y tal. Y me preguntaron de dónde era, yo les dije que era español y uno de ellos me dijo, yo conocía a tu rey. Y dice, yo en 1921 vine hasta Bruselas para darle las gracias por lo que había hecho durante la Gran Guerra. Y entonces a mí se me encendió una luz, ¿no? Dije, ahí va, esto que tenemos, sabíamos que estaba relacionado con eso, pero no sabíamos muy bien cómo estaba organizado, ¿no? Y entonces empezamos a investigar ya más a fondo. Escuchamos al director del Archivo General de Palacio Real en Madrid, Juan José Alonso, que habla de este archivo de Patrimonio Nacional que recoge más de 180.000 solicitudes de ayuda remitidas por carta a Alfonso XIII durante la Primera Guerra Mundial. Recordemos que España se declaró neutral durante la Gran Guerra y el rey aprovechó la circunstancia para jugar un papel crucial a nivel diplomático y humanitario. Ciudadanos de todo el mundo, devastados por la crudeza de la guerra, que costó la vida a 16 millones de personas, intentaron conseguir información sobre sus familiares desaparecidos. Y cada carta es una historia digna de ser recordada, como esta del poeta soldado. Este es el caso que escribe su madre diciendo que su hijo que había desaparecido y que había participado en la batalla de Vimy Ridge, que fue una de las batallas también de las más cruentas, y cuenta que su hijo ha desaparecido y que es muy probable que haya perdido la memoria, muy probablemente seguía vivo.
es decir, se agarraban a la esperanza que finalmente había fallecido. Y desgraciadamente no pudo ver publicadas sus poesías. Él era poeta, luego ya en la prensa nacional de todo Canadá publicaron sus poesías, que son unas poesías muy relacionadas con el horror de la guerra también, ¿no? Su Majestad, he leído el gran trabajo que usted y su graciosa reina en la búsqueda de hombres desaparecidos en todos los ejércitos. Por eso estoy escribiéndole en lo concerniente a mi hijo, desaparecido desde el 8 de mayo de este año. Adjunto una fotografía, también una copia de la única información que tengo. Me la envió a través del Departamento de Investigación de la Cruz Roja Canadiense en Londres, cuya información me lleva a creer que mi hijo debe haber sido hecho prisionero, probablemente sufriendo un ataque de nervios, como en la batalla de Vimy Ridge, cuando él era observador de batallón, que lo dejó muy agotado y nervioso. La avalancha de peticiones se multiplicó a raíz de ayudar a una mujer de Burdeos a localizar a su marido y de que la noticia saliera en la prensa internacional. Las familias escribían desesperadas tras haber agotado otras vías. Lo hacían también celebridades como Miguel de Unamuno o el compositor italiano Puccini, que solicitó ayuda para repatriar a un sobrino y a un amigo de este. Señor, han caído prisioneros de los austriacos un sobrino mío y un pobre campesino. Dos jóvenes que, incluso antes del cautiverio, tenían una salud frágil y que indudablemente ahora deben estar en condiciones mucho peores. Suplico a su majestad que, con su alta influencia, pueda lograr que sean incluidos en algún grupo de prisioneros que gocen de simpatía. Señor, conociendo su amor por el arte, me atrevo a esperar que la súplica de un artista, quizá no desconocido para usted, pueda ser aceptada con benevolencia. En la web de Patrimonio Nacional se puede conocer más de esta oficina que funcionó hasta 1923. Documentos que podrían dar para una novela, como la que hizo el escritor Jorge Díaz, llamada Cartas a Palacio. Mejores, con quien querer estar, crecer entre las calles, reír en más ciudades, esperando al vampiro. Hola, me llamo Paco y soy de La Antejuela, un pueblo de Sevilla. Mi contacto con el género epistolar nació en mi juventud. En aquella época, junto a un amigo, nos adentramos en el intercambio de coleccionismo deportivo usando las revistas de la época. Con el tiempo llegamos a tener grandes cantidades de intercambios con multitud de aficionados de toda España y Europa. En mi caso, con el tiempo me presenté a las posiciones para cartero, sacando plaza y siendo conocido como Paco el Cartero. Aprovecho para recomendar a los oyentes un libro llamado Cartas Abiertas, del escritor colombiano Juan Esteban Constain. El libro narra la historia de Marcelino Quijada, un personaje excéntrico, anacrónico y apasionado de la lectura y los periódicos viejos, que en un viaje a Argentina conoce a una señora ciega, la cual se dedica a comprar cartas robadas a los carteros, con el fin de ayudar a las personas verdaderamente necesitadas. Marcelino se asocia con esta señora siendo un ladrón de cartas bienhechor. Esta ayuda llega a situaciones insospechadas, siendo por ejemplo determinante en la firma de la paz entre el estado de Boyacá en Colombia y el reino de Bélgica, los cuales mantuvieron una guerra abierta más de 100 años. Más perlas que añadir a esta historia y como lluvia cósmica reluzca en mi memoria playas bellas. Y con esta recomendación llegamos hasta la postdata de hoy. La firma el periodista José Antonio Ponseti, quien heredó una caja azul con cartas, documentos y recuerdos relacionados con su abuelo Antonio, desaparecido en la batalla del Ebro. Aquel hallazgo inspiró su novela La caja azul, publicada por Suma Editorial, que le permitió reconstruir su historia, la de la búsqueda incansable de las mujeres de su familia y la del horror que dejó la guerra civil y la posguerra.
1938 fue el peor año de nuestras vidas. Nuestro mundo desapareció de repente, sin previo aviso. Tu abuela Joana no fue capaz de sobreponerse a la muerte de su hijito y a la marcha del amor de su vida, Antonio. Yo era una niña feliz a principios del 38, tenía 5 años y vivíamos en Badalona, en los bajos de la calle Clavé, número 14. Me pasaba el día jugando con mi hermano José, que tenía 3 años. También estaba aprendiendo a leer y a escribir. Me habían inscrito en un colegio cerca de casa, pero a principios de año aún no había ido a clase. Mi padre era muy paciente conmigo, lo recuerdo leyéndome cuentos y animándome a escribir primero letras sueltas, después alguna palabra. Conseguir papel o lápices no era cosa fácil, pero papá y la tía Teresa los traían de sus trabajos en Barcelona. Durante la guerra, la casa era una revolución. Había sido alquilada por los abuelos Antoni y Francesca y allí vivían junto a su hija Teresa. Justo cuando comenzó la guerra, mis padres pensaron que era más seguro para todos vivir en Badalona, así que nos acogieron, a mis padres, a mi hermano José y a mí. 7 en total repartidos en 3 habitaciones, bastante espaciosas. Un salón comedor, una cocina donde mandaba la abuela Francesca, la galería con sus cristales de colores que era el rincón preferido de mis padres. Se pasaban horas charlando y leyendo la prensa y de paso nos controlaban mientras jugábamos en el jardín. José Antonio Ponseti, hola. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Cartagrafías. Gracias, es un placer. A todos los invitados que pasan por aquí les hacemos unas preguntas de rigor en torno al mundo epistolar. ¿Cuándo fue la última vez que enviaste o recibiste una carta manuscrita? Precisamente por un agradecimiento a una persona que me había estado ayudando con una serie de cosas y le hice le tuve con él un pequeño detalle y le puse una nota a mano, pues esas palabras de agradecimiento y lo mucho que había significado para mí que precisamente me ayudara, y iba acompañado de uno de mis libros, que no era este, pero era otro de mis libros. Ahora las cosas han cambiado, pero no sé si en el pasado fuiste un hombre de cartas, de enviar cartas. Sí, mucho. ¿De qué tipo? De todo tipo. Hubo en mi juventud más tierna cartas preciosas de amor. En los años que yo cubría el Mundial de Rallys, en los primeros años que viajaba por el mundo sin fin y sin parar, me hacía ilusión en todos esos países extraños, en algunos de ellos, y exóticos otros muchos, mandar cartas, mandar postales, no me costaba, era algo que me fascinaba. Muchas veces llegaba yo antes que ellos, que las cartas y que las postales, pero me hacía igualmente ilusión. Entonces, pero ya desde pequeño, es cierto que en casa siempre estaba la tradición de envíale a tu abuela una postal de que estás bien en el verano y cuéntale todo lo que estás haciendo, ¿no? Y esa postal no era una, sino que a lo mejor eran 4, 5 o 6, y sabes que muchas de ellas las tengo, y me ha hecho ilusión en el paso del tiempo ir recuperando, ¿no?, la letra de ese chaval. Pues mira, no iba tan mal de letra. Veo que mi madre me daba caña con caligrafía y que entendía muchas de esas cosas que contaba, que eran muy sencillas, que eran muy básicas. Y luego tengo muchas cosas de esos viajes de relaciones en inglés con personas que me relacionaban en países, pues aquello, eran épocas en donde valía todo y que yo era libre como un pájaro y que conocía a mucha gente en muchos sitios y que me comunicaba a través de cartas. Oye, y en un momento determinado de tu vida, tu madre, en un momento muy delicado de salud, te entrega una caja azul, de ahí el nombre de esta novela, que tiene documentos, pero también muchas cartas que a ti te volaron la cabeza. Sí. Cuando fuiste capaz de leerlas y empezar a reconstruir una historia que había en esas cartas, en esa caja azul. La caja azul es la historia de mi abuelo, desaparecido en combate en la batalla del Ebro, en la Guerra Civil, en el 38. Como muy bien cuentas, mi madre me da esa caja con esas cartas. Son las cartas de mi abuelo del frente, ¿no? Y a través de esas cartas empiezo a conocer lo que fue para mi abuelo, pues desafortunadamente los últimos días de su vida, ¿no? Todos esos meses donde es reclutado, donde inicialmente parece que no le iban a llevar hacia el Ebro, sino hacia otro frente, pero termina toda la historia del frente del Ebro hasta que cruza y que se convierte en uno de los primeros hombres en cruzar en un punto en concreto el Ebro, en la zona de Fayón Mequinenza.
y cómo él va relatando un poco todo lo que es su día a día, ¿no? Todo el día a día en el campamento, pero también todo lo que sigue siendo esos días de combate. Las otras cartas que también se recuperan y que están en la caja azul, que eran las cartas que enviaban la familia, tía Teresa, las cartas de mi madre, que era una niña de 6 años, o de mi abuela Juana, que era su mujer, y también las cartas de sus padres, ¿no? Y cómo a través de las cartas, en la caja azul, reconstruyo la vida, lo que era el día a día, ¿no? Durante esos tiempos de guerra civil, entre Badalona, porque mi familia sale de Barcelona para refugiarse de los bombardeos y lo hace en Badalona, en donde también sufre bombardeos, pero hay una parte ahí espectacular de ese día a día. A mi abuelo, afortunadamente, era una persona muy instruida. Se nota por las cartas. Claro, sí. Era una persona muy formada, era quien daba clases a los soldados, quien les escribía las cartas, era un poco el maestro de esa zona, era quien le leía los periódicos a sus compañeros. Y claro, y ves cómo es el día a día de ellos, lo que comen y lo que no comen, ¿no? Que hay días que cazan serpiente y tienen carne extra, de cómo van durmiendo en distintos lugares, y que en esas tierras de Aragón, de la frontera entre Aragón y Cataluña, había mucho romero, pues lo utilizaban como moneda de cambio para muchas cosas, ¿no? Querida familia, no sé si vais a poder leer estas líneas. Ojalá las pueda enviar pronto. Hace unas horas hemos cruzado el Ebro. Estoy en mitad de la nada. Llevamos parte de la noche avanzando y he disparado por primera vez. No sé si son los nervios, pero me cuesta escribir. Perdonad mi mala letra. Tenemos muchos prisioneros y parece que hemos ocupado los primeros puntos estratégicos. Ahora sí que os puedo decir que ha comenzado la guerra para mí y para muchos de los que llegamos hace poco más de 2 meses al frente. Nunca he pasado tanto miedo como el tiempo interminable, cargando la barca a hombros y pensando en todo lo malo que nos podía pasar cruzando el río. El calor es insoportable y vamos escasos de agua. Me he acordado mucho de vosotros, de ti, mi amada Joana, de la niña, de mis padres y de Teresita. No quiero pensar en la muerte ni en no volveros a ver. Voy a salir de esta más pronto que tarde y de una pieza. Dicen los compañeros que si logramos derrotar a los fascistas, la guerra terminará en pocas semanas. Creo que eso nos tiene muy motivados. Así que aquí estamos, luchando con todas nuestras fuerzas para que todo acabe pronto. Por ti viví, soñé y mis ojos solo miraban. ¿Por qué crees que no te contaron esta historia antes? ¿Por qué no sabías sobre estas cartas? ¿Qué sabías sobre la guerra y sobre tu abuelo? Yo creo que había, por encima de todo, mucho dolor. La posguerra para mi familia no fue fácil, como para todas las familias que les tocó estar en el bando republicano. Y entiendo que por una parte había eso, ¿no? Y no sé si en otro punto de este conjunto de historias también había un poquito de precaución. La valentía que demuestran las 4 mujeres que son las protagonistas de mi historia, que son mi bisabuela, mi abuela, mi tía Teresa y mi madre, aunque mi madre era muy niña, y yo creo que ella fue creciendo entendiendo lo que estaban haciendo las otras 3 mujeres, que era buscar a mi abuelo, ¿no? Fíjate, han conseguido que tú reconstruyas esta historia, que por cierto, antes de ser un libro, tú al fin, en un momento determinado, lees las cartas y decides ir a bibliotecas, archivos, reconstruir los pasos de tu abuelo en toda la zona donde tuvo lugar la batalla del Ebro. O sea, lo del libro fue después. ¿Sabes qué pasa? Que una de mis primeras grandes preguntas que me hice es, joder, ¿cómo puede ser que yo no sepa nada de mi abuelo? O sea, sé que había luchado en el Ebro, que había desaparecido en combate. Sabías titulares, ¿no? Claro, pero ¿y este señor? Tienes un capítulo que se llama Un retrato de Antonio, si no recuerdo mal, donde te haces estas preguntas. Claro.
Porque esas preguntas me las hago al principio de todo. O sea, yo cuando estoy abriendo la caja dije, ¿pero este señor quién es? O sea, ¿cómo puede ser que no sepa nada de él? La otra cosa a la que me tengo que enfrentar cuando empiezo a leer las cartas es qué sé yo, ya no de la guerra civil, pero no conocía la batalla del Ebro en detalle, lo que supuso, por qué se considera como la primera batalla realmente de la Segunda Guerra Mundial, por la cantidad de gente que participó de todo el mundo. Franco nunca quiso, yo creo, contar las cifras reales. Me doy cuenta que tengo que ponerme a estudiar. O sea, ponerme a estudiar y a partir de ahí eso me obliga a ir a Ávila, es donde está el archivo militar, pues a Ávila. Salamanca, a Salamanca. Guadalajara están todos los que cayeron prisioneros y tal. Guadalajara. Me obligó a estudiar mucho y a conocer mucho y a darme cuenta de que mi etapa escolar nunca me habían enseñado ni la mitad de lo que yo aprendí luego, y que realmente la guerra civil era un tema que en las escuelas se tocaba de puntitas, y es una pena porque realmente hace 80 años que pasó, y yo creo que es un buen recuerdo para que la gente entienda que las guerras no tienen nada ni de glorioso ni de épico, que aparte de estudiar, de prepararme, hay un momento que digo, es que tengo que hacer lo mismo que hizo mi abuelo. O sea, tengo que cruzar el Ebro. Y tengo que cruzar el Ebro como lo cruzó mi abuelo, y tengo que ver en dónde estuvo y qué pasó. Y estaba desde Almatret hasta Fayón, cruzando por donde cruzó. Crucé el Ebro en un Ebro que hoy es 20 veces más ancho y más profundo de lo que era cuando él le tocó pasar, porque esos días que yo voy a la biblioteca de Fayón, descubro que tiene un montón de archivo, porque lo que hizo la gente del pueblo cuando termina la batalla fue empezar a recoger por necesidad y construir un museo brutal de la batalla del Ebro. Yo provoqué que no solo a través de la Caja Azul, sino que sabes que durante los 3 años siguientes, con el programa Ser Aventureros, hemos ido con oyentes, más de 1.500 oyentes han venido a caminar con nosotros en las trincheras, que siguen igual, que siguen estando las trincheras, los nidos de la ametralladora, los puntos de paso, los puentes bombardeados. Es que todo eso no se ha tocado, parece que hayan parado el tiempo ahí. Bueno, ahora van al año 3.000 personas a visitar el museo. Y Ponseti, a ti te debe cabrear mucho, bueno, creo que como a todos, cuando se dice eso de, oye, no habráis heridas, o lo que está pasando ahora, que se está blanqueando el franquismo, la guerra. A mí me parece alucinante y me demuestra la ignorancia como acto supremo, ¿no? Porque yo lo he vivido con mis sobrinos directos, que no sabían absolutamente nada, no un poco, nada, ¿no? Yo recuerdo esa comida con los chavales en una cena cerca de los días de Navidad, que me llevaron a una pizzería precisamente para bombardearme a preguntas. Y fue fantástico, porque me di cuenta que eso es lo que nos falta, es que la gente, de tanto blanquear y de tanto arrinconar y de tanto esconder, lo que hemos provocado es ignorancia. Y que en los dos bandos hay gente buscando. O sea, que es una cosa que hemos de cerrar esa herida de guerra civil de verdad y decir, bueno, los muertos descansan donde tienen que descansar, y hasta aquí hemos llegado. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. 3ª Brigada Mixta, 1ª Línea de Fuego. Estimados padres y hermana, si alguien os dice que las alegrías no hacen llorar, ya le podéis decir con todas las letras que es mentira. Hoy he recibido noticias vuestras, y nunca os imaginaríais, por mucha literatura que se haga, lo que significa recibir noticias de los seres queridos. Se queda fuera de todo lo que uno puede suponer. Hoy he recibido la carta número 2 y la postal número 5. En la carta hay sellos y postales, de las que ahora mismo voy a utilizar 2. Seguro que habéis notado que en las mías me repito, que os cuento las cosas 2 veces, pero es que temo que se pierdan algunas. Os digo que he caído en esta compañía de pie. Soy delegado, me paso las tardes dando clase y como en la cocina con los rancheros.
Afortunadamente estoy muy bien considerado por todo el mundo. Me aprecian y me respetan, y yo procuro ser simpático con todos. Ya he llenado la postal, así que mañana os escribiré más. En un barquito de vela. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Tercera brigada mixta, primera. Por cierto, hay varias cartas donde se ensalza el valor de una carta, ¿no? Que el hecho de conseguir a veces un papel y un lápiz o de tener ese tiempo para escribir, cómo esas cartas eran medicina tanto para los que estaban en casa como para el que estaba en el frente. Y sobre todo, cuando la cosa se ponía difícil, como te contaba antes, mi abuelo en el frente era el encargado de leerle la prensa a la mayoría de sus compañeros que no sabían leer ni escribir, ¿no? Pasaban semanas y durante esas semanas no quiero ni imaginarme lo que debía pasar por la cabeza de esa gente, ¿no? En el momento en que mi abuelo desaparece en combate y deja de enviar cartas, y que ahí hay un pack de cartas que son las que enviaba la familia diciendo, bueno, esperemos que estés bien, no hace tenemos días, noticias. Pero eso debía ser terrible, ¿no? Tú hablas del tema de no tener noticias de alguien que ha desaparecido en unas circunstancias así, como que debe ser algo similar a un secuestro. Hay una frase, no sé si la cuenta mi bisabuela, que lo cuenta en una carta y que le está escribiendo a su hijo, Antonio, y que le dice: cada vez que pasa el cartero por la puerta de casa, tu padre se pone a llorar, porque el cartero no paraba en la puerta de casa para dejar cartas, ¿no? Pero le dice, pero fue peor el día que se paró y nos comunicaron que estabas desaparecido en combate. Todo era tela marinera. A raíz de hacer este libro, ¿te han llegado muchas historias de cajas de color azul, rojo, verde? Hay dos cosas que yo he aprendido con la caja azul. He aprendido muchas más, pero hay dos claves. La primera, escuchar mucho a los mayores, que os cuenten cosas, que os cuenten qué hacían, a qué se dedicaban, ¿no? Escribiendo el libro 1.000 millones de veces dije, coño, yo como nunca pregunté esto en casa. Que abran todas las cajas azules habidas por haber. No sabe la cantidad de gente que me ha escrito y que me escribe a día de hoy. Y bueno, yo creo que no hace falta haber perdido a un familiar en la guerra civil o en cualquier guerra para sentir que esta historia es importante y que se tiene que contar. Así que felicidades y muchísimas gracias por asomarte a Cartagrafías. Muchas gracias a vosotros y sobre todo hay mucha gente que no ha abierto nunca una caja porque quizá nadie se la dio, nadie hizo el gesto que hizo mi madre. Así que si tenéis cajas antiguas en casa y eso, abrirlas con cuidado y mirad a ver qué cuentan esas cartas, que a lo mejor descubrís parte de vuestra historia. Muchísimas gracias, Ponseti. Gracias a ti. Un abrazo. Chao. Oh, I'm sailing away, my own true love. I'm sailing away in the morning. Pues con la historia de José Antonio Ponseti y la caja azul nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias a Lidia Ramón en redes sociales y a Miguel Hijosa en el montaje sonoro. Nos pueden escribir cartas a la dirección de la radio y a cartagrafías@cadenaser.com. Hasta pronto. Cartagrafías con Laura Piñero. There's nothing I'm wishing to be owning, just to carry yourself back to me unspoiled from across that lonesome ocean. But I just thought you might want something fine, made of silver or of golden, either from the mountains of Madrid
from the coast of Barcelona. But if I had the stars of the darkest night, or the diamonds from the deepest ocean, I'd forsake them all for your sweet kiss. For that's all I'm wishing to be owning. That I might be gone a long time, and it's only this I'm asking. Is there something I can send you to remember me by, to make your time more easy passing? Well, how can you ask me again what only brings me sorrow? The same thing I would want today, I would want again tomorrow. Well, I got a letter on a lonesome day. It was from her ship sailing, saying I don't know when I'll be coming back again. It depends on how I'm feeling. Well, if you, my love, must think that way, and I'm sure your mind is roaming, and I'm sure your heart is not with me, but with the country to where you're going. So take heed of the western wind, and take heed of the stormy weather. And yes, there's something you can send back to me: Spanish boots of Spanish leather.